días a todos. Le doy la más cordial bienvenida a este encuentro que hemos llamado La Nueva Constitución, donde contaremos con un balance y opiniones de René Cortázar a 2 semanas de una votación tan trascendental para Chile. Hay bastante incertidumbre tanto respecto del contenido de la propuesta como los efectos y también del resultado mismo de la votación del 4 de septiembre, que nos pareció muy importante realizar un encuentro con alguien que nos ayudara a tener una mejor comprensión y lectura sobre los escenarios posibles en cualquiera de los dos resultados. Parte del pensamiento y opinión de René está patentado en un documento que elaboró junto al economista José Pablo Arellano y que tiene por nombre Impacto Económico del Proyecto de Nueva Constitución. Este incluye el impacto del texto constitucional sobre estabilidad macroeconómica, inversión y crecimiento, la conflictividad social, calidad de la regulación económica, la gobernabilidad y la potencialidad de creación de bienes públicos, la modernización del Estado, los derechos sociales y el cuidado del medio ambiente, entre otros. Y probablemente ese trabajo es la base de la conversación que vamos a tener hoy día y el pensamiento de René. Bueno, con ese conocimiento y experiencia, René no necesita mucha presentación, es un hombre público muy conocido y de vasta trayectoria. Fue ministro de un gobierno bastante épico y ya conversaremos sobre eso, el primer gobierno del presidente Elwin, donde fue ministro del Trabajo y Previsión Social. Fue también director ejecutivo de Televisión Nacional a fines de la década de los 90 y también ministro de Transportes y Telecomunicaciones en el primer gobierno de Bachelet y donde le tocó hacerse cargo del problema del Transantiago. Y es por sobre todo un patriota. Bienvenido, René. Es un placer tener la oportunidad de contar con tu presencia acá, pero sobre todo escucharte. Antes de dejarlos con René, les cuento que esta conversación se dividirá en dos. Partirá René con algunos 10, 15, 20 minutos con una exposición solo sobre lo que es su apreciación del contexto actual y después entraremos en una sesión de preguntas y respuestas sobre las cuales ya nos han llegado algunas, pero por favor los invito a que tengan la iniciativa de utilizar el icono de preguntas y respuestas y atrévanse por favor a hacerlas en anonimato o explícito, como ustedes quieran, pero aprovechemos estas circunstancias de contar con la opinión de René en este encuentro privado. Muchas gracias. René, por favor, adelante. Muchas gracias, André, y muchas gracias por la invitación. Y un saludo a las personas que están participando en esta conversación. Yo creo que a 15 días, la campaña termina 2 semanas más, el día jueves, a un par de semanas de que termine este debate público, es bueno hacer un balance de qué es lo que estamos votando, de verdad, porque son tantos los árboles que se mencionan que a veces uno pierde un poco de perspectiva al bosque, qué es lo que está realmente en juego. Yo pienso que hay que poner siempre ese escenario porque ayuda a tener más perspectiva en cada uno de los temas especiales que uno está analizando. A mí me parece que la Convención Constituyente fue convocada básicamente con 3 propósitos. El primer objetivo de buscar una mayor unidad nacional. Hay que recordar, segundo semestre, fines del año 2019, mucha división en el país, mucha confrontación y mucha violencia. Y uno de los aspectos que se busca con esta Convención Constituyente cuando se la convoca es precisamente lograr una mayor unidad del país. El segundo objetivo es, me parece a mí, buscar una democracia más representativa. Las personas, por diversas razones, no nos sentimos muy representados por los partidos políticos, por el Parlamento y por el sistema político en general. Sabemos que eso no es solo un problema de Chile, pero también es un problema de Chile. Y entonces lo que se busca es qué reformas hacer para que las personas se sientan más cercanas a su sistema político, más representadas. Este es un desafío que hoy día está ocurriendo en buena parte del planeta. Y el tercer objetivo tiene que ver con el malestar social, con la persona que está con dificultades para obtener empleo, salario. Sabemos que eso se agudizó durante los últimos 10 años como consecuencia del frenazo económico. Tiene que ver con esa familia que va al hospital y le dicen tiene que operar su hijo, vuelvan 8 meses.
O con ese profesor que tiene 40 años de profesión, se va a pensionar, calculan su pensión y le dicen su pensión alcanza exactamente la mitad de su sueldo. Y él dice, pero ¿cómo? Si a mí me alcanza justo con el sueldo. Esa sensación de malestar, de que no se ha respondido adecuadamente o suficientemente a esas necesidades sociales fue el tercer objetivo. Y que se cristalizó en la palabra derechos sociales. Respecto al primer objetivo, buscábamos mayor unidad en la nación, y lo que nos ofrece la Convención Constituyente es dividirnos en muchas naciones. O sea, con distintos territorios, autonomía política, financiera, administrativa, judicial. Y por lo tanto, en vez de ofrecernos una mayor unidad en la nación, nos ofrece exactamente lo contrario. Es bien importante esto porque la verdad es que esto no responde a una aspiración social amplia en el país. Las encuestas muestran que la plurinacionalidad, esta idea de dividirnos en varias naciones, cuyos ejemplos son Bolivia y Ecuador, es una forma de respuesta a esta búsqueda de mayor unidad que no cuenta con el apoyo de la ciudadanía. Pero además es bien interesante, yo creo, recoger la última encuesta que hizo el Centro de Estudios Públicos, que se publicó hace alrededor de un mes, que muestra que tampoco en los pueblos originarios hay esta demanda por plurinacionalidad. Alrededor del 10% de las personas encuestadas dicen que quieren vivir en un país plurinacional. Cerca del 90% de los mapuches encuestados en esa encuesta dicen que ellos quieren vivir en un país integrado con el resto de los chilenos. Esto muestra con mucha crudeza una situación que ha existido en las democracias chilenas y en las democracias del mundo y que ha sido una de las críticas cuando los dirigentes se alejan de la gente y plantean soluciones que la gente no quiere. El segundo objetivo es mejorar esa democracia y eso tiene, yo diría, dos ingredientes fundamentales. Para que las personas nos sintamos representados, un ingrediente fundamental es el concepto de una persona, un voto. Y el segundo es que haya equilibrios de poderes entre los distintos poderes del Estado, que el que llega a la Cámara de Diputados no es el mismo que llegó al Senado necesariamente, y que hay poderes autónomos, el Poder Judicial, la Contraloría, el CERVEL, que no dependen del sistema político, no están ajustados al sistema político. ¿Qué ocurre aquí? Respecto de una persona, un voto, sabemos cómo se conformó la Constitución. La conformación de la Constitución para los pueblos originarios determinó que quienes votaron por la lista de pueblos originarios les correspondían, de acuerdo a su votación, sacaron un poco más de 280.000 votos, les correspondían 7 representantes, 7. La regla electoral que se usó les dio 17, o sea, más del doble. Y los 17 tomaron posiciones de izquierda radical durante toda la convención, lo cual no deja de ser sorprendente. Sabemos que normalmente los pueblos originarios, especialmente la Araucanía, ha sido una base electoral que se ha inclinado más hacia el centro y hacia el centro-derecha. Hay que recordar que la última elección presidencial, la región donde Kast obtuvo la mayor votación fue precisamente la Araucanía. Sin embargo, cuando llega el momento de la lista de los pueblos originarios por la fórmula electoral que se utilizó, 17 de los 17 pertenecen a la izquierda radical. Y eso cambia, por supuesto, el equilibrio en la Convención Constitucional. Y si ese sistema se mantiene como es una posibilidad alta en la elección del Cámara de Diputados, naturalmente que eso impide este equilibrio de una persona, un voto. El segundo aspecto, como decíamos, de la democracia tiene que ver con los equilibrios de poderes. Aquí se le da mucho poder a la Cámara de Diputados, se debilita al gobierno, al Senado, se le arriesga la autonomía al Poder Judicial. Y el tercer elemento que está detrás de la búsqueda de una mejor democracia tiene que ver con el control de la violencia. Los chilenos estamos angustiados con la violencia, los chilenos estamos disconformes, masivamente muestran las encuestas, con el rol que ha cumplido el Estado controlando la violencia. Sabemos que esto ya llevamos años, y aquí lo que se hace en este proyecto es que se suprime el estado de emergencia. O sea, si se aprobara este proyecto en el mes de septiembre de este año, al momento de promulgarse, lo que estaríamos viendo en la televisión, en las noticias, las Fuerzas Armadas retirándose de la macrozona sur. Y, por supuesto, la gran satisfacción de los grupos violentistas. Y el tercer aspecto tiene que ver, como decíamos, con responder a los derechos sociales o a las aspiraciones sociales de los sectores. Y aquí, discúlpenme que haga algo que puede sonar muy simplista, pero que no está muy presente en el debate público. Para resolver el problema del derecho al trabajo o el acceso a un empleo, se necesita más fábricas, más construcciones, y más comercio, más plantaciones, o sea, más inversión. Y sin inversión no se puede garantizar el derecho al trabajo. Para garantizar el derecho a la salud necesitamos
más médicos, más hospitales, más medicamentos. Sabemos que esos recursos públicos, en un 80%, en realidad más de un 80%, provienen de la inversión y el crecimiento. Y menos del 20% viene de las reformas tributarias. Por lo tanto, si no hay inversión y crecimiento, no hay ni derecho al trabajo, ni derecho a la salud, ni ningún otro derecho social. Y los derechos sociales que se han escrito con gran detalle en la Constitución pasan a ser simplemente derechos de papel, como Ecuador, como Bolivia. Los países que han puesto estos derechos sociales como una aspiración de la sociedad y han ido poniendo los recursos son los países desarrollados, donde hoy día sí es efectivo que hay derechos sociales amplios después de un proceso de inversión y crecimiento y acumulación de recursos para lograrlo. Entonces, respecto a los tres objetivos, la verdad es que la Constitución, unidad nacional, nos dividen en varias naciones. Democracia más representativa, perdemos un hombre un voto, una persona un voto y perdemos los equilibrios de poderes y amarramos las manos del Estado democrático frente a la violencia. Y respecto de la cobertura de derechos sociales o cobertura mejor a salud, mejor educación, mejor vivienda, lo que tenemos es un proceso que no lo va a lograr, porque el resto del articulado de la Constitución no es solo que no garantiza el crecimiento, sino que lo impide. Cuando uno revisa las normas respecto de derecho de propiedad, derecho de agua, legislación laboral, normas laborales, respecto de los conjuntos de aspectos económicos sociales de la Constitución, uno observa una Constitución que lo que va a hacer es, que lo que hace en realidad es, por una parte, con una mano garantizar muchos derechos sociales y con la otra hacerlos imposibles. Naturalmente que si un inversionista que viene a Chile a invertir $1.000 millones en el cobre y pregunta lo primero, lo obvio, en caso de expropiaciones, ¿qué se me va a pagar? ¿Tengo garantía que se me va a pagar el monto de lo invertido? Y la respuesta hoy día sí, la respuesta con el nuevo proyecto es no. Va a depender de una ley que va a definir qué es el justo precio. Y esa ley puede ganar por un voto y después se puede dar vuelta por un voto. O sea, usted no tiene garantía ninguna. La segunda pregunta que hace ese inversionista en cobre es, yo para producir cobre necesito agua, mucha agua. ¿Y voy a poder comprar los derechos de agua para garantizar la producción de cobre por los 40 o 50 años que va a durar mi mina? Y la respuesta es no. La respuesta es con el nuevo proyecto constitucional, los derechos de agua son transitorios, son revocables por la autoridad. O sea, quien esté a cargo del Sistema Nacional de Agua, el Consejo Nacional de Agua, lo que él va a poder hacer en cualquier minuto es caducar un derecho de agua. O sea, esa persona que le pedimos que invierta en cobre no tiene ninguna garantía de que va a tener el agua necesaria para producir. No solo eso, él podrá decir, ya, entonces voy a comprar derechos de agua. No, no son transables. Usted no puede como hoy día comprar derechos de agua. Está en manos de la autoridad administrativa. Y así podríamos seguir. Y cuando diga la concesión minera, ¿va a ser una concesión indefinida? Y la respuesta es no. La respuesta es que la Constitución no la protege, ni hay ley orgánica constitucional y por lo tanto va a depender de una ley simple que se puede revocar tal como se hace por un voto en la Cámara de Diputados. Entonces, es evidente que este conjunto de normas produce un ahuyentamiento de la inversión. Es evidente que ahuyentando la inversión no están los recursos para garantizar los derechos sociales. Y por lo tanto es evidente que este nuevo proyecto de Constitución garantiza solo derechos de papel. Y por lo tanto estamos frente a una disyuntiva mayor. O sea, yo creo honestamente que si gana el apruebo hay un cambio en Chile radical por un periodo muy largo de tiempo. Tanto por su plurinacionalidad, por su nueva democracia sin equilibrios y por lo tanto en riesgo, y por su estancamiento y frustración. Y por lo tanto creo que lo que enfrentamos ahora es una elección crucial, determinante para los próximos 30 años. Y aquí las alternativas están claras. El apruebo significa aprobar esto. Las reformas que se harían con posterioridad son mínimas, ya las han enunciado y no van a ninguno de los puntos centrales, o rechazar. Yo le voy a confesar una cosa, que a pesar de que yo, por lo menos durante la última década, he estado muy pesimista respecto de la evolución que estaba teniendo Chile, hoy día estoy mucho más optimista. Creo que el 4 de septiembre puede cumplir un hito en Chile como lo cumplió el 5 de octubre del 88. El 5 de octubre del 88 había mucho pesimismo. Habían pasado las transiciones en América Latina en todos los demás países. La mayor parte habían sido muy frustrantes. Y había mucho pesimismo en Chile respecto de su futuro. Y a pesar de que era un periodo que estábamos pasando por una etapa de enorme confrontación, a pesar de que había diferencias enormes en la sociedad chilena, fuimos capaces, a partir de ese plebiscito, de crear un proyecto de país durante un largo periodo de tiempo
que nos permitió mayor unidad nacional, una mejor democracia y un desarrollo acelerado. Yo estoy convencido que con un triunfo del rechazo se abre de nuevo una posibilidad de construir un terreno compartido, de construir una mejor democracia y usar las oportunidades inmensas que todos sabemos que tiene Chile. Todos sabemos que las oportunidades de Chile en hidrógeno verde, en energía alternativa, en cobre hacia adelante, son gigantescas. Todos sabemos que tenemos una industria de hidrógeno verde que puede ser igual o más grande que el cobre, que está a puertas, si es que somos capaces como país de articular un proyecto común. Y yo creo que esa posibilidad existe. No digo que esté asegurada, pero existe. Y mientras sea posible, este es el momento para jugarse por ella. Gracias, Andrés. Gracias a ti, René. La verdad es que ha sido bastante claro, sintético. Y déjame partir preguntándote algo quizá un poquito más. Yo asumo, y respeto tu privacidad, pero asumo que de entrada tú votaste apruebo y si es que fuera así, me gustaría comprender en el transcurso de la conformación de la convención, etcétera, ¿cómo fue tu transición, tu pensamiento para irte dando cuenta, digamos, de que la opción rechazo era lo más conveniente, como has explicado claramente? Y en general la pregunta es, ¿cómo fue tu observación, tu análisis, tu sentimiento en estos, digamos, 12 meses previos? Bueno, la verdad es que no solo participé indirectamente en esto, sino que participé bien directo. Yo me presenté de candidato. A la Convención Constitucional y por lo tanto tuve 4 intensos meses de campaña. Candidato derrotado, por cierto, no tengo ni que explicarlo. Pero 4 intensos meses que fueron muy útiles, muy útiles, la verdad. Porque uno lo que hace en una campaña en general es escuchar. Escuchar. 4 meses, todo el día, escuchar. Y a mí eso me devolvió la sangre al cuerpo. Yo creo que nosotros tenemos una distancia entre nuestros dirigentes y la gente gigantesco. Yo fui candidato por Maipú, Pudahuel, Estación Central, Cerrillo, Colina, Tiltil, Lampa, Quilicura, que tiene sectores sociales de todos los estratos socioeconómicos. Y lo que yo escuché es una sociedad que quiere mantenerse unida, una sociedad que quiere una democracia con buenos equilibrios, razonable, una sociedad que no está en una posición radicalizada. Eso no es efectivo, eso es una cuestión de los dirigentes, no de la gente. Una sociedad que entiende muy bien que en Chile el progreso es una tarea que es común, donde la verdad es que o progresa Chile o no progresa Chile, pero ningún sector de la sociedad puede hacer su progreso solo olvidándose del resto. Y a mí eso me levantó mucho el ánimo, porque escuché y encontraba un ambiente, lo que uno quería escuchar y lo que uno sospechaba que podía ser y que era. Y cuando llegó la elección, yo la verdad es que la noche de la elección, cuando vi la conformación de la convención, ya era evidente de que aquí había un problema. Y el problema surgió por las razones, una de las cuales ya anuncié. O sea, nosotros tuvimos una sobrerepresentación de la izquierda radical por los cupos designados, que en vez de 7 tenía 17. 10 más en una convención de 155 es mucho. Segundo, teníamos una convención donde se habían presentado los independientes como listas propias, cosa que no ocurre en ninguna democracia del mundo. Y esos independientes sacaron mucha votación, pero no estuvieron distribuidos los independientes en todo espectro político, sino fueron básicamente independientes de izquierda. Yo me daba cuenta en la campaña perfectamente que había una búsqueda de independiente en general, pero no necesariamente de una independiente de la izquierda radical, de la lista del pueblo, no, independientes, de cualquier lado. A mí la pregunta que me hacían, Andrés, en la feria, no era ¿usted de qué partido es? A mí la pregunta que me hacían es ¿usted es de partido?
Eso le faltaba. Es de partido, no le importaba de qué. Entonces era evidente en la campaña que cualquier cosa que fuera independiente iba a tener muchos votos. Y ocurrió que por las razones de eficacia política, de lo que tú quieras, las listas independientes fueron básicamente listas de izquierda radical. Y cuando ya uno vio ese resultado, van la lista y uno hace la aritmética obvia, aquí teníamos un problema. Esa sensación de que teníamos un problema se agudizó las 2 veces que fui a exponer a la convención. Yo fui a 2 comisiones a exponer a la convención. En una de ellas, por ejemplo, de medio ambiente, se me ocurrió decir de que los problemas de medio ambiente están muy ligados a los temas de desarrollo, en el sentido que los países más pobres son los que más dañan el medio ambiente, los que tienen menos recursos, y que para enfrentar el medio ambiente en Chile necesitábamos un cambio en la matriz energética, y esos son miles de millones de dólares. Que hidrógeno verde, que es una gran oportunidad para Chile, requeriría en los próximos 20 años 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares. Pero sí, podemos tener una industria del tamaño del cobre. Y esos 200.000 millones de dólares hay que atraerlos porque tienen alternativas donde invertir, porque tenemos un sistema de capitales global, porque la gente aprieta una tecla y cambia de país. Y la respuesta del presidente de la comisión y de varios convencionales era: ¿pero quién dice que hay que crecer? ¿Por qué tenemos que crecer? Entonces uno decía: porque hay un joven en Maipú que quiere tener un empleo. Por eso tenemos que crecer. Y que hoy día no lo tiene. Pero cuando la ideología toma tal dureza, tal fuerza, uno no puede decir no estar pesimista. Y eso se reflejó en la plurinacionalidad, ideología pura. Ideología pura. No es una aspiración de la gente. Eso se reflejó en estos asuntos del sistema del régimen político y para qué decir en lo económico. Cuando uno está tratando de argumentar cómo atraer inversión en un mundo global y le dicen para crecer o para tener empleo y le dicen ¿pero quién quiere eso? Estamos muy distantes en el debate. Esa distancia que yo observé en la convención entre los dirigentes no es una distancia que yo observé en la gente. Y por eso yo no soy pesimista. Clarísimo. ¿Y la segunda exposición o presentación ante la convención sobre qué materia fue? Uno dice sobre medio ambiente y el otro sobre derechos fundamentales. Y de nuevo toqué el tema como un derecho fundamental, el derecho de propiedad. ¿Y por qué era fundamental? Y de nuevo porque tenía que ver porque para tener esos 200.000 millones de dólares, para tener hidrógeno verde, para ser un país verde, porque seríamos cobre verde, necesitamos atraer inversiones. Y si ellos querían cambiar de garantía del pago del valor invertido a un precio justo que lo va a fijar una ley, que en el mejor de los casos, si Mario Marcel logra su objetivo y saca una ley y la ley dice que es valor patrimonial, lo cual sería, digámoslo de verdad, bastante paradojal. O sea, se reúne una convención, tiene un texto que dice valor patrimonial, se presenta la indicación, lo rechazan por la mayoría de los votos, dicen que no lo quieren, lo cambian por otra definición, que no tiene definición precisa, y ahora mandan una ley para aclarar de que lo que pusieron era lo mismo anterior. No es creíble. Lo que pasó fue que se entusiasmaron ideológicamente, no quisieron garantizar el valor de la propiedad, y después ahora se dan cuenta que están en un problema, y por lo tanto hay que mandar una ley para tratar de atenuarlo. ¿Por qué digo atenuarlo y no resolverlo? Porque la ley tiene un quórum simple. Aunque aprueben la ley, aunque la ley diga que en caso de expropiación se paga el valor patrimonial, esa ley es de quórum simple, se deshace igual como se hace. O sea, con un Congreso, con un voto más para el otro lado y desaparece. Y por lo tanto no da garantía como las que necesitamos para las inversiones en Chile. Muy, muy feble. Oye, y antes de entrar en algunos detalles particulares, como observador social, a mí no deja llamarme la atención leyendo encuestas que en forma bastante transversal, ya sea sectores socioeconómicos, geográficamente, etcétera, por género también, la situación apruebo o rechazo no tiene significativas variaciones, salvo en el segmento joven. En la academia, no me acuerdo si es que corta en 32 años, etcétera, en que el apruebo ahí está persistentemente arriba. ¿Cómo explicas, o si es que hay alguna explicación o hipótesis, que esta juventud, estos veinteañeros, tengan una posición ideológica tan distinta al resto de Chile? ¿Qué ha pasado en Chile? Yo creo que no es Chile de nuevo. Yo creo que nosotros culpamos muchas cosas a Chile
y siempre no tomamos conciencia que somos parte de una ola mucho más grande, mucho más grande. O sea, por ejemplo, nosotros en Chile decimos, las personas no confiamos en el sistema político y los índices de confianza son mínimos. Las personas no confiamos en los partidos, los índices de confianza son mínimos. Las personas no confiamos en las grandes empresas, las encuestas lo muestran. Una confianza baja. Y entonces decimos, ¿qué habremos hecho en Chile? Pero la verdad es que uno mira esa misma encuesta, idéntica, y la mira aplicada a Estados Unidos, a España, a Italia, a Corea, y los números de estos tres indicadores que he mencionado, tomados en su conjunto, los números son idénticos, no parecidos, prácticamente idénticos en Chile que en Estados Unidos, que en Italia, que en España y que en Corea. Entonces, reconozcamos que hay una ola global de la cual nosotros somos parte. Ahora, y el problema sea global no nos exime de arreglarlo. Cada nación tiene que enfrentar los problemas, pero que el problema, hagamos bien el diagnóstico. El problema tiene causas que se expresan localmente, pero la ola, la gran ola, es global. Y entonces la pregunta que tú haces sobre los jóvenes se podría hacer en todas partes del planeta. Más o menos parecida. Y tiene que ver con generación, tiene que ver con los cambios generacionales, tiene que ver con el efecto que ha habido a las redes, tiene que ver con, en general, una menor conciencia de riesgo y crisis, o por lo menos una valoración negativa de las crisis menor en la gente que es más joven, especialmente en Chile. La mayor parte de los jóvenes no ha vivido nunca una crisis, de verdad. Y por lo tanto, naturalmente, el valor que le asigna o la importancia que le asigna a evitar las grandes crisis es menor, porque no ha vivido grandes crisis. Y eso es natural. Yo creo que las personas que nos ha tocado vivir en Chile en las últimas décadas, tenemos una conciencia muy grande de que los últimos 30 años son años donde no tuvimos grandes crisis, pero que sí son posibles. Y una forma de hacerlas posibles, yo creo, es con este texto constitucional. O sea, imaginemos una sola cosa. Al año se forma una comisión de territorio indígena. Empieza a demarcar el territorio nacional. Y por lo tanto empieza una ola de expropiaciones de quienes tienen predios. O sea, hay un señor, una señora que tiene un predio hace 50 años, que manda a sus niños al pueblo, que tiene 2 generaciones, y que le dicen, no, usted cayó en territorio tal, y por lo tanto lo expropiamos. ¿Qué significa? Primero va a tener una duda de cuánto le van a pagar, pero aunque le paguen el precio del valor patrimonial, esa persona no solo está en juego su valor patrimonial, esa persona está en juego su vida en ese lugar físico. Entonces, nosotros yo creo que tenemos más conciencia, creo yo, las personas que hemos pasado por crisis y confrontaciones más grandes en Chile, los riesgos involucrados en cosas como esa. O sea, cómo eso se puede transformar en un nivel de conflictividad en Chile muy grande, muy, muy grande. Yo no estoy seguro que personas que no han tocado tanto experiencia de crisis lo valoren de la misma manera. No digo que no lo tomen en cuenta, pero probablemente ellos dicen tengo menos miedo. Sí, pero el miedo también no es malo, dice cualquier psicoanalista. El miedo tiene una función en la persona humana. El miedo también ayuda a tener más prudencia. No puedo estar más de acuerdo, quizás para efectos de esta conversación y los grandes temas que hay que ver. Tenía la tentación de hacer algunas comparaciones con algo que conozco no presencialmente, pero como hecho histórico, la reforma agraria, que creo que los elementos en discusión fueron mucho menores de lo que sería el alcance de esta restitución de tierras indígenas, y ya eso fue una grieta y un dolor para la sociedad chilena, bueno, que todavía permanece. Pero déjame, o tratemos de entrar en algunos detalles, y pensando en que nuestra audiencia diría que, por lo que vi la lista, digamos, los inscritos, yo me atrevería a decir que hay pocos indecisos, pero sí una cierta tendencia algo apolítica. Pocos abogados y por lo tanto gente deseosa de saber y entender tu apreciación y tu lectura de estos temas. Y vamos a un tema, yo diría que como de educación bien básica.
el principio de subsidiariedad, que no está explícito en la Constitución 80 o 2005, pero que está en torno a la inspiración, y el texto actual, que es Estado social y democrático de derecho. Esencialmente, ¿qué es o cómo explicarías la diferencia o el alcance de este par de palabras, Estado social y democrático de derechos, versus la situación? Que las sociedades esto lo aterrizan y no siempre lo aterrizan de la misma manera. Esto está en distintas sociedades y toma distintas formas de aterrizaje. Pero yo, la verdad es que no veo una contradicción. Yo sé que se plantea mucho y es muy común que se plantee como contradictorio. Yo no creo que sea contradictorio. ¿Por qué? Entre otras cosas porque ambos conceptos, el de derechos como clave en la vida social y el de subsidiariedad, están en el pensamiento social cristiano. Los dos, no uno, sino que los dos. Y cuando se habla de derechos sociales, uno va, qué sé yo, Juan 23, Pachímin Terris, estamos hablando 60 años atrás, donde dice que el bien común de la sociedad debe estructurarse tomando en consideración como un elemento central el garantizar ciertos derechos esenciales en la población. O sea, que esa familia que tiene el niño enfermo, que no tiene plata en el bolsillo, si está verdaderamente enfermo, que tengamos seguridad que ese niño se salva. Derechos, son básicos. Que la sociedad necesita recursos para cumplirlo, pero que da un norte. No significa que porque uno lo escribe en la Constitución mañana existe. Los países europeos que incluyeron este Estado social y democrático de derecho lo plantearon como un objetivo para que el Estado avance en esa dirección, para que el proceso de desarrollo se oriente a ir asegurando esos derechos básicos. Y para eso la inversión, el crecimiento centrales y los derechos como un propósito de que vivir en una sociedad en la cual uno pueda decir, sí, no, efectivamente, en el país en que yo vivo, en unos años más, una persona que no tiene recursos no tiene riesgo de salud real. Hay sistemas de seguro, hay sistemas que tenemos complementarios para hacer que eso ocurra, y lo mismo en otras cosas básicas. Eso es un objetivo. La subsidiariedad se refiere a un instrumento, a mi modo de ver, y por lo tanto no es incompatible. La subsidiariedad lo que dice es, déjele a la instancia de orden inferior que realice una acción, si es que la puede hacer, y no se la pase a llevar con una instancia de orden superior. Es decir, si la familia puede hacer algo, que no lo fuerza que se lo reemplace el establecimiento educacional. Si el establecimiento educacional puede hacer algo, que no se lo quite la autoridad del Ministerio de Educación. O sea, que siempre sea la instancia más cercana a la persona la que toma la decisión, que lo puede hacer. Y eso es un principio de organización, donde se dice, queremos que las instancias más cercanas a la persona y a la familia sean las que tengan las mayores decisiones, y por lo tanto, si una empresa, si el mundo privado puede resolver un problema, no ponga una empresa pública a hacerlo. No es que no la ponga nunca, póngala, pero con la subsidiariedad significa que, dado que no lo pueden hacer los privados con la normativa existente, entonces lo hace el público. Pero ese es un principio que va desde abajo hacia arriba. Privilegiémoslo. Yo no veo, honestamente, ninguna contradicción de ningún tipo entre ese principio de subsidiariedad y orientar porque eso tiene que ver con los instrumentos. Puedo tener el principio de subsidiariedad en la educación, pero eso no cambia el objetivo. El objetivo es que todos tengan una educación de buena calidad. Sí. La herramienta puede ser con mayor subsidiariedad, en el sentido que puede haber iniciativa privada en los particulares subvencionados, que puede haber educación pública, etc. Pero no veo ninguna relación fuera de ideológica entre decir, para lograr los derechos necesito quebrar el principio de subsidiariedad. Yo no veo ninguna relación entre las dos cosas. Absolutamente ninguna. Fuera de ideológica, de quienes dicen, el objetivo son los derechos, pero mi herramienta quiero que sea el Estado. Pero eso es ideología. No es por la eficacia de la herramienta necesariamente, sino que porque es una opción ideológica. Sí, y a mí no deja de llamarme la atención también, pero quizás esto es ahondar en temas que a nuestra audiencia puede que le interese menos, esa como eventual contradicción. No puedo estar más de acuerdo en esta señal de no contradicción que tú explicas claramente, pero a la vez en parte del texto, y especialmente en temas indígenas, se enfatiza bastante sobre la autonomía, y eso yo lo veo como una contradicción esencial a la situación actual, principio de subsidiariedad, etcétera, y es bastante extraño.
Tal vez, Andrés, si puedo sobre eso. Supuesto. En lo de los pueblos originarios yo creo que nos jugamos harto. Quiero entrar en detalle eso. Ya, pues nos jugamos harto, porque yo creo que los países que les va bien, yo creo que está demostrado, son los países que logran articular esa diversidad, esa riqueza de los pueblos originarios con las distintas corrientes inmigrantes en un proyecto común de nación. Que es lo contrario de decir, no, fraccionémonos. Expláyate, por favor, un poco más sobre plurinacionalidad, cómo la debemos entender en base al texto constitucional versus multiculturalidad y todo tipo, digamos, de respetos y reconocimientos a las diferentes culturas. Mira, yo creo que lo que ha habido, si uno mira la historia, en los últimos 50 años, hubo un periodo muy largo en el cual la forma que los países desarrollados especialmente enfrentaron el tema de los pueblos originarios y de los pueblos inmigrantes era lo que ellos llamaban el melting pot, o sea, el crisol. O sea, había que meter en un crisol caliente todas las culturas y había que sacar un producto homogéneo. Entonces, ¿qué es la familia norteamericana? Papá, mamá, niñito, niñita y un perro. Y todos rubios y todos evangélicos, de protestantes. Esa era la familia. Y ojalá que todos los que lleguen entren a este crisol y salgan en forma homogénea. Eso no solo pasó en Estados Unidos, eso pasó en Europa y pasó en buena parte de los países que recibían inmigrantes. Y lo mismo hacían respecto a sus pueblos originarios. Homogeneidad. Eso fracasó ya. O sea, tuvo un ciclo, pero fracasó, ya se cerró. Eso hoy día no va más. Los países no quieren eso, la gente no quiere eso. Y hubo una reacción frente a eso. Y la reacción frente al crisol fue el mosaico. Vamos a poner unos al lado de los otros. Vamos a tener barrios distintos. Y esto llega en el extremo de la plurinacionalidad. Ese es el extremo de esa versión. La versión extrema, vamos a tener naciones diferentes. Ese es el extremo de esa versión. Esa versión no resultó y no está resultando. ¿Por qué? Porque cuando tú fraccionas, tú creas una sociedad de ellos y nosotros. Y una sociedad de ellos y nosotros, de identidades separadas, es una sociedad que va al conflicto y al enfrentamiento inevitablemente. Uno separa a la sociedad en identidades distintas, especialmente cuando tienen que ver con raza y religión, y tiene que prepararse para niveles de conflictividad altísimos. Eso en el caso chileno, Ecuador y Bolivia, el modelo de estos tres países se lleva al extremo. Se dice, no solo vamos a tener un mosaico con diferencias y grados de autonomía, vamos a ser naciones diferentes. No es solo como una comuna que puede tener más autonomía, no, aquí son naciones diferentes, con identidades diferentes. Esa es la antesala de un nivel de conflictividad gigantesco. Quienes han buscado solución a esto están hablando de otra analogía, no del mosaico, no del crisol, sino de la plaza pública. Dice, cuando uno llega a una plaza pública, uno no pierde su identidad, no es el crisol. Uno llega con su vestuario, con su religión, con sus ideas, pero uno convive con los demás. Entonces, cuando va a columpiar a los niños y uno es descendiente palestino, le toca al lado que el que está columpiando a los niños es descendiente de judío. Y resulta que conversan y se caen bien. Entonces, mantienen sus identidades, pero crean un espacio común. Y ese es el verdadero desafío hoy día. No es el crisol, no es volver a la homogeneidad, no es el mosaico, mantenernos separados, sino que es integrar un proyecto colectivo de nación, que tiene que corregir cosas que no hemos hecho bien, tiene que mantener identidades, tiene que reconocer orígenes religiosos distintos, tiene que reconocer cultura. Y entonces cuando los países hablan de multiculturalidad en vez de plurinacionalidad, se refieren a esto. No al crisol, no volver al crisol, pero tampoco la plurinacionalidad, sino que reconozcamos las distintas culturas, pero como parte de un proyecto común, como algo que nos enriquece a todos. Y, a ver, dado que entramos en estos temas de plurinacionalidad, aquí marcando, son muchos artículos los que tocan este tema, pero hay algo que me llama la atención y vuelvo también a algo que comentaste hace 10 minutos sobre todo lo conflictivo que podía ser este tema de tierra. Me llama la atención, y creo que esto como que ha pasado medio piola, que en el artículo 79 se habla, y lo leo literal, la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general.
quizás con esto le estoy echando un poco más de parafina al fuego, porque tú estás desarrollando muy bien la idea de la conflictividad esencial de estos problemas, pero además hablando de restitución, aquí ya el derecho de propiedad se ve bien afectado, etcétera, está escrito en este texto y tampoco se toca en este acuerdo de modificación, que te aprovecho de hacerte la pregunta, ¿qué opinas sobre lo del jueves antepasado? Y esto también lo veo como una fuente de explosión exponencial sobre conflictividad en Chile, el concepto de restitución para arreglar este problema de tierra. Yo creo que hay una ideología muy dura que se impuso en la convención y que tiene esos conceptos, obviamente. Pero yo creo que la verdad es que este tema del acuerdo que se hizo, precisamente es bien importante que el tema plurinacional no lo toca, o lo toca solo en dos sentidos muy limitados. Dice, mire, las consultas vinculantes solo se van a dar en temas territoriales, no para los temas nacionales. Y segundo, dice, la justicia indígena va a tener también límite, no va a poder ser la justicia penal, etc. Pero la verdad es que el texto es mucho más amplio, ellos pretenden achicarlo, pero no corrige el problema de fondo. El problema de fondo es que, hechas todas esas correcciones, ¿qué cambia? Seguimos teniendo 11 naciones fuera de la nación chilena, seguimos teniendo autonomía regional, territorial, autonomía política, autonomía financiera, autonomía administrativa, seguimos teniendo este problema que acabamos de descubrir, de que el nivel de conflictividad que tiene este debate todavía no ha emergido, pero cuando emerja va a ser gigantesco. Tampoco hace correcciones en el sistema político, arregla un par de cosas, es verdad, arregla, por ejemplo, la reelección del presidente, pero yo ni lo había mencionado porque no es un tema medular. Respecto a la iniciativa exclusiva, hay tres temas que hay que encarar: iniciativa exclusiva de gasto, tributario y seguridad social. Ellos corrigen el de gasto y dejan los otros dos, que también van alimentando la inflación. Y respecto de la violencia, sí, dicen vamos a volver al estado de emergencia. Con lo cual, además, borran con el codo todo lo que se ha dicho durante todo este tiempo. Se decía, no, si el estado de emergencia lo borramos, pero en realidad no lo borramos, porque en realidad se puede usar el estado de catástrofe. Entonces, uno, ¿cómo va a suponer que se va a reunir una comisión de la Convención Constitucional y un pleno? Van a debatir por horas y horas entre personas que decían mantengamos el estado de emergencia y personas que decían suprimamos el estado de emergencia porque no queremos militares en la zona. ¿Qué es lo que partió planteando el gobierno hasta que se dio cuenta que no podía? Que no queremos militar en la macrozona sur o en el norte. Entonces, eliminemos el estado de emergencia. Entonces, lo eliminaron. Cuando lo eliminaron, se dieron cuenta que la gente quiere el estado de emergencia, que las personas no quieren que el Estado democrático esté con las manos amarradas. Entonces, electoralmente, se dieron cuenta que están en un problema. Y por lo tanto, ahora dice, ya, lo vamos a reponer. Ahora, aunque lo quisieran reponer, entendamos bien, aunque lo quisieran reponer, esos son un periodo muy largo sin el estado de emergencia. Si esto es una reforma constitucional, ¿cuánto? ¿Un año? Y mientras tanto, ¿qué pasa en la macrozona sur? Yo creo que los temas de fondo, el tema de propiedad, por ejemplo, que mencionamos, derechos de agua, el tema de las concesiones mineras, el tema de la institucionalidad laboral, ninguna de esas se toca en este acuerdo. Y es natural que así sea, pero si 2 días antes del acuerdo el presidente del Partido Comunista dijo yo estoy de acuerdo en un 99% con el proyecto. Era obvio, y todos sabemos quiénes tienen la sartén por el mango en la coalición de gobierno, porque gente del Frente Amplio había dicho lo mismo, y esos dos grupos son los que tienen la sartén por el mango en el gobierno. Era obvio que los cambios iban a ser muy marginales. Si una vez que decían que estaban de acuerdo, ¿por qué no iban a ser marginales? Si esto tuvo un objetivo electoral. Que yo creo que no lo van a lograr, pero tuvo un objetivo electoral. Y dado que entramos a temas un poco más económicos, está este estudio, este análisis de costos que hacen los economistas Claudia Martínez, Andrea Betancourt, Guillermo Larraín, Rodrigo Valdés, Rodrigo Vergara también, Gabriel Ugarte, para no dejar a nadie afuera. Y bueno, llegan a cifras bastante significativas sobre los costos, digamos, de lo que hay en el texto. Es parte de tu profesión, tu experiencia. ¿Qué puedes comentar, digamos, de salir el apruebo, entrar el texto como está y, bueno, todo esto, aumentos de gasto fiscal que va a implicar el texto actual? La verdad es que sin más recursos,
Aquí hay dos alternativas. Que aumente el gasto fiscal, cosa que no está garantizada además, porque yo puedo ir en los tribunales y puedo decir que quiero una intervención en salud de 10 millones de pesos que no está en el sistema de seguro. Entonces hoy día yo podría ir a los tribunales y el tribunal, con ese texto que usted tiene derecho a la salud como un derecho propio, justiciable, esa palabra es clave, o sea que puedo recurrir a la justicia con un recurso de amparo. Ese hecho hace que lo más probable es que los tribunales, eso sabemos más o menos cómo van a fallar a favor. Y entonces a esa persona le van a dar los 10 millones de pesos. Y ahí hay dos formas de ajuste. Una forma de ajuste sería que el presupuesto fiscal aumentara en salud para 10 millones de pesos para complementarlo, pero yo no sé, no creo que haya un mecanismo para que eso ocurra. Y el ajuste más probable es que el presupuesto de salud se quede igual. No existe ese problema fiscal porque el Estado no tiene los recursos para hacerlo. Eso es lo que costaría hacerlo, pero no va a tener los recursos para hacerlo. Sino que lo que va a pasar es que esa persona va a tener los 10 millones y el resto se va a quedar con 10 millones de pesos menos. Y entonces, ¿esto es un derecho social? No. Si el derecho social, como lo definen los países desarrollados, lo tienen, es un objetivo que se va construyendo gradualmente a medida que se tienen los recursos. Son derechos garantizados por recursos. Y por lo tanto ellos no lo hacen justiciable, obvio. Yo no puedo ir en Alemania o en los países nórdicos con un recurso de protección y decir, garantíceme todo lo que está más allá de lo que dice la ley. No puedo. Esto sí lo podían hacer los colombianos. Sí lo pueden hacer Ecuador y Bolivia, pero no los países que tienen derechos sociales, no de papel, sino que de verdad. Ellos lo que hacen es que esto es un mandato al Estado a ir respondiendo y garantizando estos derechos. No es un derecho individual de las personas. Entonces, cuando yo veo el ejercicio del derecho a la salud, tal como está definido en la Constitución, yo no creo que es un derecho social. Yo creo que es un derecho individual a saltarse la fila. Es un derecho individual, no crea más recursos. Lo que hace es que los recursos se puede acceder a los recursos de las personas que vayan al sistema judicial. O sea, los que tengan acceso a abogados y pueden ir al sistema judicial van a tener acceso a más recursos en salud, en educación y vivienda. Pero el resto, como no hay ningún mecanismo que cambie el presupuesto de la nación como consecuencia de eso, el resto, lo que va a ocurrir es que simplemente van a quedar más atrás en la fila. Entonces no es un derecho social que cubre a la sociedad, es un derecho individual para saltarse la fila. Es muy distinto a lo que yo por lo menos creo cuando hablo de derechos sociales y buscar incorporarlo. Yo hablo de derechos como lo incluyen los países desarrollados, como la Constitución es una brújula que le indica a la sociedad, indica hacia dónde quiere transitar a medida que va teniendo los recursos para hacerlo. Y por lo tanto lo hace con responsabilidad y con los recursos para hacerlo posible. Y yo creo que esa es una diferencia inmensa entre lo que se está haciendo aquí y lo que se ha hecho en América Latina y lo que hacen los países que lo hacen de verdad. Qué importante esa aclaración, porque me da la impresión que en general gran parte del votante no tiene claro ese derecho individual judicializable que en la práctica le va a dar herramientas no a los más desposeídos, a los más necesitados, sino que al más vociferante o al más que tiene capacidad para crear conflictos, versus esta brújula que tú señalas, que son la orientación general del Estado hacia derechos sociales. ¿Qué tal si en el rato que nos quedan, 10-15 minutos, entramos en cosas más específicas, como tema pensiones? Con el texto actual, ¿qué elementos ves positivos o negativos, haciendo un análisis de fortalezas y debilidades, para mejorar corto y mediano y largo plazo, por supuesto, las pensiones de los chilenos? Yo no veo grandes cambios, la verdad, en el sentido que se garantizan ciertos derechos que, como he dicho, van a ser derechos de papel mientras no tengan los recursos, y en el sistema no toman grandes opciones. A diferencia del sistema de salud, en el sistema de pensiones el proyecto constitucional no cierra ninguna puerta, deja todo para la ley, en la práctica. Lo que diría, en la práctica deja todo para la ley. ¿Y en salud entonces? En salud sí, en salud hace una diferencia enorme. Porque en salud dice que ninguna cotización puede ir a una institución privada. O sea, ninguna cotización de las cotizaciones de salud, todas tienen que ir a un sistema de fondo común público. Y por lo tanto, en concreto, se terminan las ISAPRES. Y por lo tanto, los 3,5 millones de personas que están en ISAPRE tienen que tener muy claro
que de aprobarse la Constitución vuelven al FONASA. No es que el FONASA no pueda contratar a una clínica para que le preste un servicio, eso lo podría hacer, pero todos sabemos que los servicios a los cuales acceden los afiliados de FONASA en las clínicas privadas no es lo mismo que los servicios que acceden las personas que están en una ISAPRE en el sistema de oferta privada de salud. Por eso muchos sectores de clase media, porque 3,5 millones no es la gente de grandes patrimonios chilenos, 3,5 millones de chilenos incluye muchos sectores de clase media, obviamente, han hecho un esfuerzo económico importante a veces para pasar del FONASA y estar en las ISAPRE, donde encuentran una mejor atención de su salud. Bueno, esas personas se les manda de vuelta. Como diría algún exministro, le quitamos los patines. Se les manda de vuelta al FONASA. Yo creo que esto produciría una gran frustración en muchas personas. Lo que pasa es que el texto tiene tantos elementos que no todo el mundo puede tener conciencia de todo lo que está en juego. Pero yo creo que esto sería una enorme frustración para muchas personas. Y responde de nuevo a una ideología. ¿Cuál es la ideología? No es el objetivo de los derechos de salud. Sí, estamos de acuerdo que debemos garantizar esos derechos crecientemente en el tiempo. Es el de los instrumentos. ¿Por qué el instrumento único va a ser la administración estatal del sistema de salud? Pero si uno va a los países nórdicos hoy día, que tenían grandes tradiciones estatales, y todos están incluyendo oferta privada de servicio en educación y en distintas áreas, porque no hay nada contradictorio, al contrario, es instrumental para garantizar determinados derechos el tener distintas formas de oferta de los servicios, garantizando, por supuesto, que esa familia que va con ese joven, que no tiene plata en el bolsillo, queremos llegar a un Chile en el cual esa persona sea atendida. Clarísimo. O sea, ideología lejana de la verdadera necesidad de la calle. Y la misma pregunta, algo lo tocaste anteriormente, pero a ver si podemos redondear la idea. ¿Cómo nos cambiaría la educación el texto actual, pues lo conocemos hoy día? El texto actual sí no plantea radicalmente cambios, pero sí hace señales muy poderosas. O sea, cuando tú dices respecto al sistema educacional, dice, tenemos dos grandes oferentes en la educación básica, media, que es la educación pública, municipal, y la educación particular subvencionada. E incluso la particular subvencionada tiene más personas educándose en ese sistema que la educación estatal municipal. Entonces, cuando tú llega el momento de hacer tu constitución y en vez de decir yo quiero garantizar un derecho a una educación de mejor calidad, y para eso estas son las orientaciones que debiera tener el Estado, tú lo que dices es voy a tener un sistema de educación donde le voy a garantizar a todo lo que es municipal y estatal y sus ingresos. No solo sus ingresos, sino que no van a depender de los alumnos, va a ser un financiamiento basal, no dependiente de la asistencia ni de nada, garantizado. Y cuando llega el momento de la particular subvencionada, no dicen nada. No es que digas que las va a suprimir, pero no dicen nada. Esa es una señal obvia desde el punto de vista constitucional de que tú no quieres tratar de la misma manera para lograr su desarrollo a ambas fuentes de oferta educacional. Y es una señal evidente de que están mandando un contenido que no es como el de la salud, donde tú directamente cortas la ISAPRE. Aquí no es que cortes lo particular subvencionado. Además, imagínate cortarlo si es más de la mitad de la matrícula. Pero sí tú das una señal clara de hacia dónde quieres ir. Y yo no estoy de acuerdo con esa orientación. Yo creo en el Estado y creo en su regulación. Y creo que tiene que garantizar a todos los oferentes el pleno cumplimiento de los servicios para los cuales se está creando. No tengo duda ninguna. Pero creo que esta ideología de que la gente va a querer estar todo en el FONASA, la gente va a querer estar todo en la educación municipal, de nuevo, es una respuesta de los dirigentes. Mi experiencia de 4 meses de focus, ¿no es cierto?, de escuchar, como uno hace los focus, de escuchar a la gente, es que eso no es real. Eso no es así. Esa es la distancia que hay. Ahora, de nuevo, una distancia que, como mencionaba antes, no es chilense solamente. Es de la élite política hoy día en España, en Italia, en Estados Unidos, en Corea y en cualquier parte del planeta. Es parte de un fenómeno, pero que aquí, en este caso de la convención, se dio en forma extrema. La verdad es que nunca en el debate político chileno, parlamentario, había visto una radicalidad como esta. Y más de la mitad de la población, tú lo dijiste, está en colegios particulares subvencionados, pero además, lo que es mi experiencia también de
algo de calle es que en el margen hay un movimiento desde el sector público, de preferencia, digamos, de familias, de padres, hacia los particulares subvencionados. Entonces esto es ir bien contra la corriente. Oye, a ver, ¿qué tal si gastamos últimos 3-5 minutos en The Day After? Entonces, ponte las dos circunstancias, independientemente de que estamos leyendo hoy día en las encuestas, que en ambos casos supongamos que es una votación relativamente estrecha, y por relativamente estrecha hablemos de menos de 8 puntos. ¿Cómo ves? Dibújanos el futuro ganando un apruebo, y parte en el orden que quieras, o ganando un rechazo. Yo creo que si gana el apruebo, y si llega a ganar, va a ganar por menos de 8 puntos, yo creo, porque está bastante atrás todavía. Pero si gana el apruebo, y yo creo que hay que ver primero los efectos instantáneos, o sea, qué ocurriría realmente en el país. Y lo que ocurriría en el país sería que empezaría de inmediato la aplicación de muchas de sus normas. Y como dije antes, lo primero que veríamos en la televisión son a los militares retirándose de la macrozona sur, o sea, frente al tema número uno de los chilenos, la violencia, la delincuencia y dificultad del Estado democrático de controlarlo, se vería agudizado a vista y paciencia de todos. Sería un impacto muy grande, yo creo, el primer efecto que tendría. El segundo efecto que tendría, y voy a hablar de las cosas que a las personas muestran las encuestas más le importan, la inflación. Lo que tendríamos en materia de inflación es una tendencia al alza a la inflación. No solo por el tema cambiario, evidente, sino que también por estos nuevos derechos a poder gastar, bajar tributos, legislar la seguridad social. Antes para un retiro necesitaban quórum constitucional, ahora lo hacen por mayoría simple. Sería un impacto, creo yo, sobre la inflación significativo, que es un segundo probablemente problema que las personas ven en ese orden. Primero probablemente la violencia y la delincuencia, y hoy día la inflación. Y la inflación sería una muy mala noticia. Tercero, los temas de empleo, de recursos. Lo que tendríamos, si ya la inversión está completamente frenada, lo que habría un estancamiento, a mi juicio, radical en la inversión y por lo tanto en las oportunidades. Y empezaría en un frente que hemos hablado ya, pero que habría que enunciar. Se instalaría durante el primer año la Comisión de Territorio Indígena. Y eso empezaría un nivel de conflictividad con la demarcación de Chile y la discusión de que hemos hablado hace unos minutos, un nivel de conflictividad enorme. Yo creo que desde el punto de vista del gobierno, voy a decir algo que puede sonar heterodoxo, pero desde el punto de vista del gobierno, el gobierno quiere que gane el apruebo. Pero yo creo que si gana el apruebo, este gobierno no tiene cómo gestionar adecuadamente sus 3 años que le quedan. Le iría muy mal, pero muy, muy mal. Gestionar esto sería extremadamente complejo. Una inflación subiendo, niveles de violencia extrema, conflicto territorial, estancamiento en la creación de empleo. Yo creo que sería una situación que ningún gobierno quisiera. Yo por eso sostengo que lo que le conviene al presidente Boric y a su gobierno, para terminar bien su periodo, es que gane el rechazo. Si gana el rechazo, él tiene herramientas para enfrentar la violencia. Si gana el rechazo, él tiene una inflación más moderada. Si gana el rechazo, él tiene la posibilidad de rehacer una recuperación más fuerte del país. Si gana el rechazo, no tiene esta conflictividad desarrollada y desatada entre el pueblo originario y el resto de la población. Y creo que lo que vendría después sería, en el mejor de los casos, una reforma muy marginal. Muy marginal. Y por lo tanto lo que tendríamos es una nueva constitución, y como sabemos que las expectativas influyen sobre el día 1, se cerrarían las puertas. Esa es la verdad, se cerrarían las puertas. No por un año, sino que por muchos años. Si gana el rechazo, yo creo y quiero. Aquí hay que tener cuidado, no dejar que el quiero influya al creo, pero entre que creo y que quiero, creo que habría una posibilidad que se abriría, que no es segura, pero hay una posibilidad real. Hay una posibilidad, especialmente si la distancia es significativa, cuanto más significativa mejor. Hay una posibilidad real donde se diga, muy bien, ahora encaremos esto de forma diferente. No vamos a negar el malestar social, no vamos a negar la necesidad de mejorar la democracia, no vamos a negar pero encarémoslo de una forma adecuada.
Y yo creo que se gatillaría, yo creo. No, el procedimiento exacto no está fijado. Va a haber probablemente un plebiscito de entrada, lo más probable que sea plantear un par de alternativas y se van a someter a los votos. Es lo más posible, creo yo. Pero va a haber un periodo relativamente breve en que se va a establecer una nueva salida. Y yo creo que en esa nueva salida va a haber un acuerdo que va a ser bastante transversal. Yo creo que va a incluir la mayor parte de la derecha, no digo que toda, pero la mayor parte, porque ningún grupo político entiende que en la actual circunstancia tiene sentido aferrarse y decir no vamos a intentar hacer una nueva constitución en el marco institucional y de opinión pública chileno. Y yo creo que los partidos que quieran tener viabilidad hacia el futuro se van a sumar a la búsqueda de este terreno común. El centro político yo creo que mayoritariamente, y yo creo que incluso varios y muchos sectores de la izquierda que votan a prueba. Hay que recordarse que las constituciones tienen que representar 80 o 90% de la población y si no, no sirven. La democracia tiene dos polos. Un polo es el electoral, donde se gana por un voto. Para elegir un alcalde que tiene 51%, muy bien, es alcalde. Presidente, 51%, muy bien, es presidente. Parlamentario, lo mismo. Mayoría, voto gana. Ahí vale el 55 o los 8 puntos de diferencia. Pero tiene otro polo, que es el polo constitucional. Y ese otro polo se refiere a los derechos de las mayorías y de las minorías, y se refiere a las reglas del juego con que compiten las mayorías y las minorías. Y por lo tanto, por definición, no puede ser aprobado por mayoría. Por definición, por su naturaleza. Y por eso las constituciones en las democracias del mundo son avaladas por el 90%, 95%, 85% las que les va mal, avalan las constituciones en el mundo. Por lo tanto, si ganan el apruebo con 55%, ya fracasó el proyecto. Esa no es una constitución. Ese tiene el quórum de ley. No sirve para el espacio constitucional, porque no logra integrar a la mayoría y la minoría. Entonces, lo que yo creo es que se abriría ese espacio y creo que los sectores políticos en general convergerían ahí y creo que se nos abre, como en octubre del 88, una oportunidad. Tuvimos un punto de inflexión que no era seguro. La mayor parte de las personas estaban pesimistas. A mí me tocó, y termino con esto, una pequeña anécdota nomás, pero me nombró un ministro de Trabajo de Elwin el 11 de marzo, enero nombró su gabinete y asumimos el 11 de marzo. Tenemos 2 meses. Y había que recibir a distintos sectores de la sociedad, los 2 meses nada más que recibiendo gente. Otro foco, recibiendo gente de distintos sectores, su opinión y su... Yo no conocí prácticamente inversionista alguno que me dijera, qué bueno lo que viene por delante. Fue un verano muy caliente precisamente porque había mucho temor, mucho pesimismo. Y fue posible. Y yo estoy convencido que esta vez puede ser posible. Y si es posible, ahí tenemos que jugarnos todos. Aquí, en esta etapa en general, tanto la elección como lo que viene después, aquí no hay gente que se puede quedar en la tribuna. No esta vez. Aquí todo va a la cancha. Quedarse en la tribuna en este momento de la historia de Chile es un error garrafal. Este es el momento de la cancha. No cuando, hoy, por los 15 días que quedan de campaña y después también. O sea, este es un momento decisivo, crucial. Y por lo tanto es fundamental que nadie reste su voz en este minuto o reste su actividad y su preocupación. Porque es un momento crítico, realmente crítico, el que nos vamos a jugar no solo el 4 de septiembre, sino que lo que viene después. Fantástico. Desgraciadamente tenemos que terminar y no sabes lo gratificante que ha sido esta conversación, escuchar tu visión, basarnos en tu conocimiento, experiencia, y yo también me quedo optimista, estoy algo más optimista, yo comparto contigo porque percibo una cierta vuelta del sentido común a su cauce. Bueno, y ojalá sea así. Nuevamente te quiero agradecer la presencia y desde ya a quienes nos han escuchado, han estado presentes hoy día, invitarlos a nuestros próximos webinars, a conversaciones de calibres como el que hemos tenido hoy día. René, nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti, André, y un saludo grande a todas las personas que han participado en esta conversación.